por ahí. Uy, llegué un minuto antes. Sí, bueno, los demás están. ¿Alguna pregunta antes? Sí. ¿Alguna pregunta, dudas? No, yo le quería decir un aporte, no sé por ahí si le sirve, que estoy mirando porque yo me he logrado bajar en Udemy el curso de Springboot de Sí, Global Mentoring, no sé si los conoce. claro. Y Bien. estaba viendo que ellos trabajan con él y bajan ¿Con? un plugin para crear directamente desde NetBeans. Descargan De NetBeans. un plugin y, y ¿Y? para trabajar para crear el proyecto de Spring Boot directamente desde En NetBeans. NetBeans. Y vi Sí, se también escucha que donde entrecortado. dice, sí, porque es el micrófono de la computadora. Y luego también vi que en la parte de importación le ponen al final punto application, es decir, viste que dice importar o no sé qué cosa, ellos le colocan, creo que a usted le daba error en la importación, al final ponen punto Spring Application o punto Spring Boot Application. Bueno, haz una cosa. Cuando tengas un proyecto que esté andando, hecho con Spring Boot, subilo en GitHub y lo miramos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vemos si hay alguna sintaxis distinta a lo que hice yo. Sí. ¿Sí? Voy a Bueno, hacer una con seguimos. ellos, es decir, con los videos que tienen, a ver cómo lo... Sí, y yo pregunto, ¿no lo hacen fuera de NetBeans en ningún momento? No, no lo escucho. ¿Nunca lo hacen con otro IDE? No, no, ¿No? lo descargan un Bien. plugin, por eso le decía, y directamente, no, ¿me escucha? No, ellos descargan un plugin que lo instalan en En NetBeans NetBeans, y sí, ahí entiendo. hacen la Entiendo. aplicación con Spring Boot En, directamente. en, Si quiere le doy el nombre a ver. sí, igual no lo pienso, no lo Ahora le digo el nombre. pienso instalar, Ahora le pero escribo el nombre. yo pongo Spring, sí, y acá tengo Spring Boot para agregar. Pero de todos modos, hay algo que no me cierra. ¿Qué sentido tiene usar Spring Boot en NetBeans si NetBeans ya de por sí me gesta bien el proyecto? Llegado el caso, sería una herramienta para los demás IDEs que no pueden gestar bien el proyecto. O sea, si yo pongo un nuevo proyecto en NetBeans y me anda, y después le agrego las cosas que quiero, ¿para qué voy a agregar Spring Boot? Sí, o sea, no me termina de cerrar. En todo caso, bueno, sería una herramienta para usar en Eclipse o en Spring Tool Suite, dado que gestionan los proyectos de una forma totalmente distinta. ¿Sí? Y es que laboralmente, cuando hablamos de Spring Boot, estamos hablando de un IDE distinto a NetBeans. Eso es lo que veo. Pero bueno, no importa, igual cualquier código que tengas andando lo vemos, Jean-Pierre. No te preocupes, o sea, si vos tenés, aunque sea un hola mundo vacío, lo vemos, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Pero yo, la verdad, por ahora. Sí, sí, es lo que explica lo mismo, es decir, en vez de hacerlo en la página, hacerlo directamente en el IDE, que es lo que Claro, hacían con Sprint Tool, sí, digamos. pero Es la función del plugin. sí, pero de nuevo, o sea, yo hago con NetBeans nuevo proyecto, me creo este arquetipo que funciona bien.
¿sí? El viernes con Wi-Fi van a ver que crea un arquetipo más moderno todavía, que funciona bien. Ese arquetipo después lo usamos con lo que queremos. Yo no le encuentro sentido a instalar un plugin que me cree el proyecto como Spring Boot. Sí, o sea, capaz que alguien le encuentra sentido, le encuentra alguna utilidad. ¿Sí? Cuidado con Spring Framework, que es un montón de herramientas que se usan mucho, pero que en realidad estamos agregando frameworks y cosas que ya Java y el IDE hacen naturalmente. Entonces hay muchas de las cosas de Spring Framework que voy a cuestionar. Sí, algunos módulos los voy a cuestionar mucho y Spring Boot también, yo no lo necesito, sinceramente. O sea, yo ya acá tengo un editor, sí. No veo por qué meterme en una herramienta que me hizo perder 1 hora y media de clases y nos va a hacer perder muchas horas de trabajo, cuando ya con NetBeans pongo nuevo proyecto y están dando. Yo no sé si vieron el meme ese del negro que pone cara rara, ¿sí? Porque muestran cómo alguien hace algo complejo y el negrito ahí con 2 cosas lo resolvió, ¿sí? Y pone una cara así, ¿sí? No sé si, o soy yo el único que ve ese meme. Sí, me siento en la misma situación, ¿sí? Abrí el IDE, creé el proyecto, la máquina es lenta y tardó, sí, sí, la máquina, sí, tardó 1 minuto porque es lenta, pero el proyecto está y no di ninguna vuelta, ¿sí? Bien, mándalo al meme así todos lo conocen. Bueno, eh, ahora, la clase pasada vimos cómo crear un servlet. Yo lo que quiero hacer, que no lo termino hoy, va a llevar más de una clase, ¿sí? Es crear un API de servicio para la primer entidad de la base de datos que tenemos. ¿Sí? Ya el otro grupo nos ha entregado una base de datos y yo quiero crear un API de servicio. ¿Sí? Entonces, me voy a traer 2 archivos, más de 2 archivos, base de datos negocio. Me voy a traer el SQL, ¿sí? Y me voy a traer el DER, ¿sí? Bien. Entonces, yo voy a crear clientes. Todo el API de clientes. Me implica que tengo que tener dirección porque un cliente tiene una dirección. Sí, me implica eso. Y ustedes en el trabajo práctico tienen artículo. ¿Sí? Van a tener que hacer el API de artículos en la primera entrega de trabajo práctico. Cuidado que van a ser 2 APIs, porque después yo voy a hacer cliente REST, que es mucho más moderno que cliente Servlet, y ustedes la segunda entrega tienen que hacer artículos REST con la especificación JAX-RS. Vamos, eso significa de que necesito 2 entidades. ¿Sí? New Java Package Entities. ¿Por qué? Porque necesito hacer todo el patrón DAO. ¿Sí? Bien, en realidad, perdón, la primera entrega es patrón DAO y la segunda es el API Servlet y la tercera es el API REST. ¿Sí? Bueno, necesito hacer la clase dirección. El mío tiene 2 clases porque un cliente está compuesto por una dirección. El de artículo en ese sentido es más sencillo.
Bien. ID, calle, número, piso. ¿Sí? Vamos con el entity. Depto, torre, código postal. ¿Sí? Ciudad, provincia, país. Bueno, el, en la base de datos está como varchar. Así que lo. ¿Sí? Bueno, sí. Eh, si estuviéramos trabajando, sí, hay APIs que nos dicen las listas de países y las listas de provincias y ciudades por países. Están publicadas, ¿sí? Entonces podríamos llevar todo eso a un enumerado e incluso podríamos tener la clase país con una lista de provincias y cada provincia con una lista de ciudad. Sí, y trabajarlo bien puro, orientado a objetos, pero no nos cierran los tiempos para hacerlo en clases. ¿Sí? Entonces va a quedar así por ahora. Pero ojo, que es un buen trabajo hacerlo porque después lo reutilizás. ¿Sí? Y a cada ciudad le pones también un código postal y también podés construir un servicio propio que te dé toda esta información. ¿Eh? Es para elaborar mucho. Hay gente que lo tiene hecho y lo vende. ¿Sí? Así que bueno, es una posibilidad. Bueno, constructor, ¿cómo es esto en todo patrón DAO? ¿Sí? Como es una entidad de persistencia, vamos a poner constructor vacío, vamos a poner uno que pida, claro, exacto. ¿Viste? Un constructor paramétrico total. Bien. Todos los getters y setters encapsulados. Todos los getters y setters y me olvidé el toString. Sí, ahí está, ya es automático esto. Como quieras. Ahí está. ¿Sí? Entonces tengo el clásico bin de Java. Ahora, clientes. Va a venir la entidad cliente. New Java Class cliente. ¿Sí? Bien. Se puede modificar la plantilla de NetBeans. Yo lo suelo hacer, ¿eh? Para que no cree todos estos comentarios. O sea, sí, sí, reinstalé. Tuve un bolonqui y reinstalé y perdí la plantilla, pero uno puede tocar template, por ejemplo, Java, Java Class,
¿sí? Y abrir en un editor y uno puede quitar todos esos comentarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí quité un comentario, ¿no? Y este también se va. Entonces guardo y, por ejemplo, vuelvo a cerrar cliente, lo borro y lo vuelvo a crear. New Java Class, cliente, ¿sí? Y ahí me lo crea sin comentario. Hay que hacer lo mismo yo después para las interfaces, para los swing, los enumerados, todo aquello que quiero usar, ¿no? Entonces, ID, nombre, apellido, Fenasi. Lo trabajamos como fecha, como digo, string resulta más cómodo desde Java, más fácil. Tipo de documento y ahí ya tenemos un enum. New Java Package. Enums, enumerados. Sí. New Java enum. Tipo documento. Es el enumerado. Sí. Y de nuevo, tengo que tocar la plantilla para que no me ponga estos comentarios. Pero voy a revisar el SQL, que acá lo tengo. Y tipo de documento, enum, son todos estos valores. Sí, los vuelco en el enumerado, pero no lleva la comilla simple. Ahí está. Ahora, tipo documento, tipo documento. Bien, ¿qué otro campo? Importo tipo de documento. ¿Sí? ¿Qué otro campo? Número de documento, teléfono, email. Bueno, otro campo, ID, dirección, no. Está compuesto por una dirección y comentarios. Sí, nosotros lo trabajamos con un objeto de dirección. Es una composición. Bueno, constructores. Insert code, vacío. Ahora un constructor que no pide el ID. Y cuidado, hay una relación, hay una composición. Yo estoy pidiendo un objeto documento. ¿Sí? Yo estoy pidiendo un objeto documento, perdón, un objeto dirección. Sí. Sí, es la FK de dirección. Exacto.
Pero yo acá trabajo orientado a objetos. Sí, o sea, en el paradigma de objetos, el cliente está compuesto por una dirección. Sí, traigo contiene la dirección entera. Yo estoy queriendo decir que según la composición, porque acá es una composición, hay una dirección armada y el cliente puede compartir la dirección con otra persona. Sí, es lo que estoy diciendo. Sí, es lo que ocurre. Trabajamos orientado a objetos puros. Sí, como lo haría un ORM, como lo haría JPA. Ahora, es un atributo complejo. Constructor, ¿sí? Paramétrico total. Ahí está. Bien. Cuando leo traigo la dirección entera porque leo de dos tablas. Tengo que leer de clientes y de dirección en este caso. Y traigo la dirección entera. Sí, eso es lo que ocurre. Bueno, toString sí, y todos los getters y setters encapsulados. Y ya con esto tengo que empezar a plantear todo el repositorio. Si hablamos de un repositorio, hablamos de la abstracción de la interfase. ¿Sí? New Java Package. Y tengo que crear dos interfaces, una para dirección y otra para cliente. No, dirección no. No, 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 no. Ahí no, mejor dicho. Para cliente, porque yo doy de alta y busco clientes. New Java Interface. Después, si quieren dar de alta direcciones aparte, sí crean la interfaz. Pero yo voy a hacer i cliente repository. Repositorio de cliente. Entonces, voy save cliente. Este método guarda un cliente. Recuerden que la interfaz es la abstracción. Sí, permite el desacoplar y tener múltiples implementaciones. Porque no va a conectar una base de datos. Sí, va a haber otra cosa. O sea, a la larga vamos a tener tres implementaciones de esto. A diferencia del curso anterior que solo teníamos una implementación JDBC, vamos a hacer 3 o 4 implementaciones. Void remove, borra cliente. Void update, actualiza cliente. Cliente get by ID. ¿Sí? List cliente get all, siempre cuidado con este que es el botón de la bomba atómica porque trae todo. Y vamos a hacer alguno de ejemplo. List
Cliente, bueno. Get like apellido. ¿Alguno más? Get like tipo y número de documento, por ejemplo. Así para buscar por otra cosa. Después podemos agregar 500 list. Este es get by, ¿sí? Porque es una búsqueda exacta. Bueno, importo tipo de documento. ¿Qué viene ahora? Podría, sí, podría, pero dejo para pensarlo después cómo resolverlo, pero podrías hacer eso también. By tipo y like número, sí, que busque aproximado. Bien. ¿Qué viene ahora? ¿Qué hacemos? API. Están dormidos, ¿no? Ah, hice, hice la interfaz del repositorio antes del... Ah, claro, los métodos default que permite Java 8, ¿sí? Para hacer una abstracción, sobre todo porque en este repositorio, en todo el curso, vamos a hacer 3 o 4, ¿sí? 3 o 4 implementaciones del repositorio. Entonces, cuando menos métodos escribamos, mejor. Java 8 permite los métodos default. Entonces, si yo tengo el método getAll, ya puedo ir a buscar a getAll, aunque no esté implementado, y resolver acá en vez de usar SQL, porque no todo va a ser SQL, y porque la sorpresa es que la primera implementación no es SQL, ¿sí? Vamos a hacer otra implementación más rápida. Return getAll punto stream, pido el stream punto filter, ¿sí? Y vamos a escribir una lambda expression, una expresión lambda que aparecieron en Java 8. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener un objeto cliente por cada elemento de la lista. Entonces escribo el predicado de la expresión lambda, ¿sí? Que voy a pedir si su ID, como el ID es un entero, no evalúo la posibilidad del null, si su ID es igual al ID que ingresó como parámetro. ¿Sí? Si es así, si se encuentra, ¿sí? Voy a pedir el primero que se encuentre. En realidad esto no retorna una lista o una collection, porque claro, no. Es que la búsqueda, Rosario, es by. Y vos acá estás poniendo un ID. Es decir, vos estás poniendo el campo clave, clave primario, candidata, pero estás poniendo una clave. Entonces, claro, sí.
Nunca lo vas a poder poner en una tabla porque no va a ser más de uno. Ahora, si vos querés poner una aproximación, sería like y ahí sí iría en una tabla. Find first. Sí, pero yo agrego el o si no. ¿Por qué, Marina? Porque puede ser que lo encuentre, nunca va a encontrar más de uno porque es el ID. ¿Sí? Pero puede ser que no lo encuentre porque no existe. Y si no existe, te está devolviendo un nulo que te arrastra a una null pointer exception. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Por eso es el sí no. El find first te devuelve el primer elemento que encuentre, que nunca va a ser más de uno, o si no, find any, encontrar alguno, pero nunca va a encontrar más de uno. Pero también puede ser que no lo encuentre porque te pusieron un ID que no existe. Entonces, o si no, contemplo qué hacer. Claro, devuelvo uno vacío, porque yo lo que quiero evitar es devolver nulo. El nulo te lleva a la null pointer exception y te hace colgar el programa. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Ahora, default, ¿sí? Bien, default y en primer lugar, cuidado, if apellido es nulo, return new array list. O sea, retorno lista vacía. Pero, ¿sí? Return get all y voy a hacer la búsqueda. Get all. Punto. API stream, pido el streaming. Punto. Filter. Voy a tener un cliente por cada elemento de la lista y escribo la lambda expression para buscar el cliente. Lo primero que tengo que contemplar es que el apellido no sea nulo. Cuidado, en la base de datos nos cuidamos, o sea, en el curso de los lunes nos cuidamos de los desastres que pueden hacer los programadores. Y yo acá me cuido de los desastres que pueden haber en las bases de datos. Pero cuidado, acá dice apellido not null. Está bien claro que nunca va a haber un apellido nulo. ¿Sí? Pero yo me estoy cuidando de que la base de datos no tenga un apellido nulo, porque si lo llega a tener, me termina arrojando una null pointer exception. Pero la base de datos no contiene. Lo que pasa es que yo tengo que contemplar desde acá que voy a tener muchas bases de datos distintas. ¿Sí? Muchas bases de datos incluso van a ser servicios. O sea, no pensemos en el modelo Mercado Libre, que es una aplicación, una base de datos. Pensemos en el modelo Trivago. Sí, Trivago. Siempre pongo esto y Rosario dice, uy, no podemos viajar, te odio, no podemos viajar. Bueno, pero pensemos en esto. Cuando yo busco un lugar, Trivago va a consultar más de 100 lugares distintos. Va a consultar más de 100 bases de datos distintas. No consulta una sola. ¿Sí? A ver si aumentó. El 12 de octubre quiero ir, el lugar donde voy siempre. Bueno, tarda. Pero la historia es que hoy por hoy
tenemos que consultar muchas bases de datos distintas. Y yo acá no sé qué locura tiene cada base de datos. Puede ser que alguna base de datos permita null. De hecho, acá tenemos, por un problema que nos ocurrió, una base de datos que controla de una forma los enumerados y otra que la controla de otra forma. ¿Sí? Con un constraint, con un check constraint. La de Postgre, no veo el check constraint. No le puse ni siquiera. Sí, Marina, si llegara un apellido nulo, ¿sí? Vas a tener una null pointer exception. ¿Por qué? Porque yo acá digo y C punto apellido punto tu lowercase lo paso en minúscula. Y si esto fuera nulo, cuando vos tenés un null y pedís un método, te cae una null pointer exception. Sí, por esa razón lo chequeo y me cuido, pensando siempre en que voy a consultar mil no, pero 100 bases de datos distintas. Si tenemos que dejar de pensar en el sistemita que es una base de datos, una aplicación. No, vamos a consumir muchas fuentes de datos. Por eso me cuido del null pointer exception. Tu lowercase.contains contiene. Sí, apellido también en minúscula porque lo quiero hacer insensitive. Es así, es parte de la lista de resultados. Entonces, punto collect y lo transformo en un list para la devolución. Collector.toList. Ahí está. Sí, ahí tenemos ese método y vamos a hacer get by tipo y número. Sí, vamos a hacer eso y ya lo tenemos y en 10 minutos hago la implementación, la testeamos la próxima. Se van a reír con esta implementación, pero va a ser buena. Lo primero es que, sí, tipo es nulo o número que es un string es nula, ¿sí? Return new array list. Y nuevamente return get all punto stream punto filter, ¿sí? ¿Y qué voy a filtrar? Cliente, ¿sí? Sí, cliente en su tipo de documento no es nulo. Pero unique es un constraint, pero, sí, pero a mí no me sirve para la búsqueda. Sí, en todo caso, creo que hay un error, porque si es get by, hay un error en el planteo del método. Si es get by, va a devolver un cliente, no un list. Salvo que quiera hacer get like. ¿Sí? O devuelvo uno o lo hago like. ¿Sí? Pero
no pienses en que la base tiene esa restricción. La restricción la impongo yo porque puede no tenerla. O sea, yo acá estoy pensando en que yo, exacto, o sea, vos podés tener 100 listados de clientes distintos o de artículos. Ustedes piensen, por ahí es medio difícil tener 100 listados de clientes, pero ustedes piensen que Trivago no tiene un solo hotel, no tiene una base de datos con sus hoteles. Mercado Libre sí tiene una base de datos con sus artículos. Y ustedes piensen que nosotros para este negocio podemos tener un depósito con mercadería. Entonces, nosotros cuando buscamos un artículo, select, asterisco, from artículo, where, descripción, zapatillas. Y traigo zapatillas para perro porque era un pet shop. ¿Sí? Bien. Pero también, sí, pero también ustedes piensen que a futuro tenemos que crear un repositorio que vaya a buscar artículos a Mercado Libre, a eBay, a Alibaba y a Amazon y a muchos proveedores chinos, porque yo quiero hacer una comparativa de precios para ver dónde lo puedo comprar más barato. Sí, entonces van a consultar cientos de base de datos. Trabajamos orientado a servicios. ¿Sí? Bien. Get by y acá return new cliente. Bueno, entonces, si es nulo, si yo estoy leyendo y me encuentro con un documento nulo, voy a evitar la null pointer exception, lo mismo que si me encuentro con un número nulo. ¿Pero qué voy a retornar? ¿Null? ¿Arrastro una null pointer exception? ¿Sí? Por eso un cliente vacío, que es nada en definitiva. ¿Sí? Y ese punto, get tipo de documento, igual, tipo, y ese punto, get número, documento, punto equals, porque los strings los comparamos con equals número. Entonces retornable, pero yo me pregunto, ¿voy a tener null pointer exception si uno de estos valores es nulo? No, no debería porque una vez que tengo el tipo de documento, sí, cuidado. Yo de número documento estoy haciendo equal. ¿Sí? Entonces de ese sí sería, y estaba mal escrito acá, ese punto, get número de documento no igual a nulo. ¿Sí? Si no es nulo, perfecto. Y tipo de documento igual a tipo, entonces punto collector to list. Es verdad, find first. Sí, find first. No, no te tiro una null pointer exception, Marina. O sea, si esto es nulo, no es igual a tipo. ¿Sí? Si esto es nulo, no es igual a tipo.
¿De acuerdo? No va a ser igual a tipo. El problema es que si esto es nulo, yo le estoy pidiendo equals y cuando pido de un nulo un equals, tengo la null pointer exception. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, find first, punto, o si no, new cliente. Ahí está. Ahí quedó. La es lo mismo. Encontrar alguno o encontrar el primero es lo mismo porque nunca va a haber más de uno. ¿Querés poner find any? No, no va a haber diferencia. Ambos devuelve un optional. No, no pedí orden. Si querés pedir orden, cuidado. Cuidado con los recursos. Punto. Sorted. Pero cuidado que tengo una class exception porque necesito que la entidad cliente implemente comparable. Sí, entonces debo tener acá los comparator, pero ese es otro lío, ¿eh? Pero después en este no hay que ordenar, si devuelve uno. No hay diferencia. O sea, find first te devuelve el primero, find any te devuelve uno cualquiera. ¿Sí? Pero en realidad cuando el resultado es uno solo, uno cualquiera y el primero es lo mismo. Sí, distinto sería si te devuelve un listado, vos decís find any y te devuelve uno cualquiera al azar. Sí, más o menos. Sí. Bueno, entonces vamos a crear la primera implementación que no va a ser list. Sí, pero... Sí. Guardo y se fue el error. La primera implementación va a ser rápida. ¿Sí? New Java class list. Perdón. Cliente repository. ¿Sí? Esta implementación no. Le puse en un class. Esta implementación no es JDBC, es list. Es una implementación rápida. Estoy poniendo un conector de base de datos. Estoy teniendo un array list. O sea, guarda en una lista. Bueno, va a durar muy poco porque se reinicia la computadora, el programa, el servidor y se perdió todo. Pero es una implementación rápida. Y es que yo no quiero avanzar con la base de datos. No es de persistencia, pero a mí, claro, a mí me sirve para testear todo en forma rápida. Incluso una vez que yo tenga todo el API de servicio y los clientes funcionando, ¿sí? Yo puedo, con todo el servicio y los clientes funcionando, cambiar la implementación e ir a una base de datos o ir a otro servicio o otra cosa. Y el usuario final no se entera. Sí, después creamos la implementación de base de datos. No, claro, la base de datos puedo no tener, o sea, vos ponele que todavía, o sea, lo más importante es lograr la independencia entre equipos de trabajo. Ustedes supongan que el equipo
de los lunes no me entregó la base de datos. Solo sé que existe esto y no el resto. O sé que está todo esto, pero no lo montó en un servidor. ¿Por qué? Porque no pudo comprar un servidor. Por decir algo. Bueno, pero yo puedo trabajar sin la base de datos. Después cambio la persistencia. Este tipo de trabajos es muy importante porque los tres equipos tenemos que poder avanzar sin interferir entre nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es importante que los tres equipos puedan trabajar sin hacer interferencia. O sea, no tienen la base de datos, no importa. Vamos con esto. ¿Sí? Bien, solo después se cambiará esta placa, esta capa, pero no el resto, ¿sí?, de la aplicación. Implement y guión bajo cliente repository. ¿Sí? Implemento todos los métodos abstractos. Nuevamente, yo tengo la obligación sobre 4 métodos. 3 métodos son default y podrían ser muchos más los default. Y no tengo obligación, son 3 métodos que funcionan con cualquier implementación. Ustedes piensen en Trivago, que tiene 20 formas distintas de hacer getLike o getBy, y ellos no la tienen que escribir 100 veces, se escribe en una interfaz. Por más que, bueno, Trivago usa JavaScript y Node.js, sí, pero bueno, hacen algo similar. Y la implementación es ultra rápida. Es muy fácil. Sí, list.add cliente. Sí, y list.remove cliente. No voy a implementar update porque no lo tiene fácilmente, no me interesa hacerlo rápido. Sí, y return. Return list. Hasta la clase que viene lo testeamos. La clase que viene vamos a construir los servlets que hacen esto. ¿Sí? Vamos a construir los servlets que hacen esto. Y van a transferir información en JSON. ¿Sí? Por lo tanto, sería bueno al POM, ¿sí?, al POM agregarle las cosas. Y nuevamente no uso yo el Spring Boot, soy más práctico. Si tenemos Maven Repository. ¿Sí? Entonces, esto me permite armar el POM. ¿Qué necesito? Necesito JSON. JSON es el framework de Google que me permite trabajar con JSON. Después les voy a comentar una historia de este framework. ¿Sí? JSON agregué. No sé bien qué hice, vamos de nuevo. JSON, acá tengo que tocar. La última versión. Sí, la verdad que esto me permite trabajar más actualizado que con Spring Boot, porque elijo siempre las últimas versiones. Y Spring Boot a veces tiene un tiempo que se lanzó. Agrego la dependencia. También voy a agregar MariaDB. Con la dependencia, así ya lo tengo preparado. El 274 porque estos son betas.
y Postgre. Al cual, Rosario, si no, no soy yo. Un código mal indentado no es mío. Bueno, Postgre, vamos a este, el primero de julio del 2021. El otro es una versión vieja, versión 42.223. Y hacemos la indentación. Ahí quedó. Sí, por ahora eso, después vemos de agregar otras cosas. Incluso este Tomcat, cuando hagamos el cliente REST, el servidor REST, eso es para el tercer trabajo práctico, este Tomcat vamos a tener que migrarlo a Tommy, ¿sí? Guardo y cierro. La clase que viene testeamos el repositorio. Sí, ya con el testeo del repositorio sale el primer trabajo práctico. Sí, y luego construimos los servlet. Realmente con NetBeans avanzo 10 veces más rápido que con los otros IDEs. Entonces, GitHub. Sí, 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 sí. Así que subo al repositorio y nos vemos el viernes. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, bien. Lucas, no lo tienen que crear desde cero. El trabajo parte de un número de clase que les doy, clase 4, clase 5, les digo, parten de este y van agregando en ese proyecto. No tienen que crear la base ni el proyecto, sino que parten de un número de proyecto que yo les voy a decir. ¿De acuerdo? Estaba buena la pregunta. Bueno, nos vemos. No, todo por hoy. Profe, Buenas noches. Sí. una pregunta sobre los métodos que utilizó de Java 8, ¿dónde lo puedo revisar? Yo creo que vos me habías pedido algún material de lectura y te Sí, pasé un apunte, ¿no? ahí están esos métodos. Sí, Sí, no, API listo. Stream, es ahí. API Stream está en videos tutoriales también, Claro, es lo voy a verdad. mirar, sí, porque me faltaba los métodos de Java 8. No los vi. Perfecto. Listo, Gracias, Rosario, me haces propaganda a mi canal. gracias. No, nos vemos. Chao, hasta luego.